sueño de la bruja. Escrito por Florinda Donner. Cuarta parte. Me despertó un leve ruido. Quise moverme, pero se me había dormido el brazo izquierdo debajo de la cabeza. Me había quedado dormida en la habitación de Mercedes Peralta, agotada después de realizar un inventario de las plantas medicinales secas que allí guardaba. ¿Doña Mercedes?, susurré. Exceptuando el sonido de los nudos de su hamaca que chirriaban al frotar los anillos metálicos, no hubo respuesta. Me acerqué de puntillas al rincón. No había nadie en la habitación. Sin embargo, tenía la clara sensación de que acababa de salir de allí y que su presencia seguía aún latente. Abrí la puerta luchando con una inexplicable ansiedad y eché a correr por el silencioso pasillo. Crucé el patio, llegué a la cocina y salí al jardín. Doña Mercedes estaba tendida como una sombra en la hamaca que colgaba de los dos guanábanos, envuelta en el humo de su tabaco. Su rostro surgió lentamente entre la nube de humo. Parecía la imagen de un sueño. Sus ojos brillaban con peculiar intensidad. Estaba pensando en ti, en lo que estás haciendo, dijo levantando las piernas para salir de la hamaca. Le dije que me había dormido en su habitación y que me había sobresaltado el ruido de su hamaca vacía. Me escuchó en silencio con expresión preocupada. Misiwa, dijo con severidad, ¿cuántas veces te he dicho que no te duermas en la habitación de una bruja? Cuando dormimos somos muy vulnerables. Inesperadamente se echó a reír. Se tapó la boca como si hubiera hablado demasiado. Me hizo señas para que me aproximase y me senté en el suelo cerca de su hamaca. Entonces comenzó a darme masaje en la cabeza. Después deslizó los dedos con un movimiento ondulante hasta mi rostro. Me invadió un dulce sopor. Mi piel, músculos y huesos parecieron disolverse bajo sus hábiles dedos. Absolutamente relajada y en paz, me sumergí en una modorra que no tenía nada que ver con el sueño. Mientras seguía masajeándome, me sentí semiconsciente de su suave contacto. Por último, me tendí de espaldas sobre la piedra más próxima del jardín. Doña Mercedes se puso de pie a mi lado. Fíjate, Misiwa, exclamó de pronto observando la luna llena que se deslizaba entre las nubes. Ocultándose, levantándose y surgiendo, la luna parecía desgarrar las nubes en su apresuramiento. Fíjate, volvió a exclamar agitando en el aire sobre mi cabeza un puñado de medallas de oro unidas por una larga cadena. Cuando vuelvas a ver esta cadena, deberás regresar a Caracas. Por un instante el oscuro manojo de medallas pareció colgar de la luna llena que surgía tras una nube. No las vi caer. Estaba demasiado preocupada preguntándome qué le había impulsado a eludir mi regreso a Caracas. Cuando se lo pregunté, me hizo notar que era muy necia si creía que me iba a quedar en Curmina para siempre. El insistente canto de una cigarra en una rama sobre mi cabeza era como una vibración que acentuaba la calma de aquella noche caliente y húmeda. Me puse de bruces sobre la esterilla y aguardé a que llegara la mujer que se me había ido apareciendo todas las noches en aquel mismo lugar del patio. Cerca de mí, doña Mercedes daba cabezadas en una hamaca. Aquella noche había decidido hacerme compañía, alterando con su presencia el carácter extraordinario de aquellas apariciones. La curandera había establecido desde un principio
que mientras no hubiera nadie más conmigo ni que me observase, mis contactos con el espíritu tendrían calidad de acontecimientos superpersonales. Sin embargo, si se encontraba presente alguien más, aquel asunto se convertiría en una propiedad pública, por así decirlo. Por entonces, yo ya había adquirido cierta experiencia fumando cigarros. Al principio expresé mi preocupación a doña Mercedes sobre los efectos irritantes del calor en el delicado tejido interior de la boca. Ella disipó mis temores con sus risas, asegurándome que en realidad el humo de los puros rituales era frío y suavizante. Después de practicar durante algún tiempo, tuve que darle la razón. El humo era ciertamente frío. El tabaco parecía mentolado. La decisión de doña Mercedes de acompañarme aquella noche había sido provocada por las dudas de Candelaria acerca de que yo fuese bastante fuerte para resistir sola toda una sesión. Según ellas, una sesión completa significaba que en un momento determinado, la médium renuncia totalmente al control voluntario de su persona y el espíritu puede expresarse a través de su cuerpo. Aquel día a primera hora doña Mercedes me explicó que mi presencia en su casa ya no tenía sentido. No porque Candelaria y ella estuvieran molestas o disgustadas conmigo, sino porque no tenían nada valioso que darme. Me aseguró que tanto ella como Candelaria me profesaban el mayor afecto. Si no me hubiese apreciado tanto, se hubiera limitado a permitirme presenciar cómo trataba a los enfermos en calidad de ayudante suya. Pero precisamente por el afecto que sentía hacia mí, se sentía obligada a ser sincera. Lo que yo necesitaba era un vínculo y ella no podía dármelo. Solo podía establecerlo con Candelaria. Sin embargo, puesto que el espíritu me había elegido como intermediaria, o quizá como verdadera medium, tenía que respetar tal elección como había hecho hasta entonces, ayudándome a establecer contacto nocturno con la aparición. El hecho de que el espíritu de mi antepasada te haya escogido, dijo, nos convierte a ti, a Candelaria y a mí, en una especie de parientes. Entonces Candelaria me explicó que ella había mantenido contacto con el mismo espíritu desde su infancia, pero siguiendo la tradición de los médiums de mantener un absoluto secreto, no podía entrar en detalles sobre el tema. Doña Mercedes se revolvió en su hamaca y cruzó los brazos bajo la cabeza. Musiwa, me dijo en voz baja y relajada. Será mejor que te sientes en el suelo y comiences a fumar. Encendí un cigarro, proferí una breve bocanada y murmuré el conjuro que me había enseñado. El humo y el sonido eran los agentes decisivos que atraían siempre la aparición. Oí un suave susurro que doña Mercedes también pareció distinguir, porque se volvió al mismo tiempo que yo. A pocos pasos de distancia, sentada entre las gigantescas macetas de flores de Candelaria, se encontraba la mujer. Doña Mercedes se inclinó sobre mí y me quitó el cigarro de la boca. Dio unas chupadas murmurando un conjuro diferente del mío. Sentí un temblor en el cuerpo. Una mano invisible pareció oprimirme el cuello. Proferí gorgoteos y zumbidos que ante mi sorpresa sonaban como palabras dichas por otra persona que utilizase mis propias cuerdas vocales. Al instante comprendí, aunque no las entendía, que eran las frases de otro conjuro. La aparición quedó suspendida sobre mi cabeza y luego desapareció. Seguidamente me encontré con doña Mercedes y Candelaria dentro de la casa. Estaba empapada en sudor y me sentía tan agotada físicamente como ellas mismas. Sin embargo, mi agotamiento no era debilitante.
Me notaba extraordinariamente libre y alborozada. ¿Cómo he llegado hasta aquí?, pregunté. Candelaria consultó a doña Mercedes con la mirada. Has tenido una sesión completa, dijo. Esto cambia totalmente las cosas, dijo doña Mercedes con desmayada voz. El espíritu de mi antepasada ha establecido un vínculo contigo, de modo que debes quedarte aquí hasta que el espíritu te permita irte. ¿Pero por qué me ha escogido a mí que soy extranjera?, pregunté. Los espíritus no distinguen a los extranjeros, respondió Candelaria. Los espíritus solo buscan a los médiums. Mercedes Peralta estaba inclinada sobre el altar murmurando un conjuro. Desfallecida por el hambre y el cansancio, consulté disimuladamente el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Deseé ardientemente que la corpulenta mujer que se sentaba junto a la mesa fuese la última paciente de aquel día. Aunque nunca me había explicado por qué visitaba solo 2 pacientes diarios, desde los últimos sábados doña Mercedes recibía más de 12 en un solo día. En su mayoría se trataba de mujeres procedentes de las aldeas vecinas que aprovechaban su viaje semanal al mercado para acudir a la curandera. Entre ellas siempre se encontraban las que buscaban alivio para dolencias específicas como dolores de cabeza, resfriados y trastornos femeninos. Sin embargo, en gran parte, trataban de encontrar remedio para sus problemas emocionales, amores no correspondidos, dificultades conyugales, incompatibilidad con yernos y suegros o niños en crecimiento, y problemas laborales y comunitarios eran los tópicos que surgían más frecuentemente. La aparición de canas y arrugas, la pérdida de los cabellos y las rachas de mala suerte figuraban entre las quejas más frívolas. Doña Mercedes trataba a todos con igual interés y eficacia, fuera cual fuese su problema. Primero establecía el diagnóstico con ayuda del compás náutico o interpretando las cenizas del cigarro en un platillo. Si el desequilibrio del individuo estaba provocado por desórdenes de tipo psicológico, ella lo calificaba de espiritual, recitaba una oración conjuro y daba un masaje. Si la dolencia era de carácter físico, prescribía plantas, medicinas y un tratamiento. Su cuidado lenguaje y su gran sensibilidad ante los repentinos cambios de talante de cada persona movían a los más reacios a confiarse y a explicarle ingenuamente sus preocupaciones más íntimas. Me sobresalté al oír a Mercedes. «Esta vez sí que estás fastidiada», dijo a la mujer que se sentaba ante su mesa. Movió la cabeza con escepticismo y volvió a examinar las cenizas del cigarro que había recogido en un platillo metálico ante el altar. «Eres una insensata», manifestó, poniendo el plato ante los ojos de la mujer, como si esperase que ella reconociera la naturaleza de su dolencia en el suave polvillo grisáceo. «En esta ocasión te has metido en un lío». Sonrojada y recelosa, la mujer miró a uno y otro lado como si buscase un lugar por donde escapar. Frunció los labios como una criatura. Doña Mercedes se levantó, se acercó a donde yo me encontraba sentada en un taburete en el lugar de costumbre, y en tono formal me indicó: «Quisiera que anotases el tratamiento que debe seguir el cliente». Como de costumbre, anoté en primer lugar las hierbas, esencias de flores y restricciones dietéticas. Seguidamente señalé con todo detalle cuándo y en qué circunstancias debía tomar el paciente las infusiones y los baños purificadores. Autorizada por doña Mercedes, siempre conservaba una copia para mí. Y por último, a instancia suya,
Leía varias veces en voz alta cuando había anotado. Estaba convencida de que no solo para que doña Mercedes pudiera comprobar que estaba correctamente anotado, sino sobre todo para ilustrar al paciente en caso de que fuese analfabeto. La mujer cogió la receta, se levantó y fue hasta el altar. Depositó algunos billetes bajo la estatua de la Virgen y prometió solemnemente seguir las instrucciones de doña Mercedes. Esta se acercó al altar, encendió una vela y se arrodilló para rogar a los santos que sus prescripciones fueran acertadas. Le indiqué que sabía de algunos médicos que también oraban mucho. Los buenos doctores y los curanderos comparten un constante respeto hacia sus pacientes, manifestó. Confían en la existencia de una gran fuerza externa que los guiará y apelan a ella por medio de oraciones, meditación, conjuros, humo de tabaco, medicinas y equipos necesarios. Cogió las copias de todas las recetas que yo había escrito aquel día y las contó. ¿He visto realmente a tantas personas? Preguntó, al parecer poco interesada por conocer mi respuesta. Una débil sonrisa entreabrió sus labios. Cerró los ojos y se recostó en su incómoda silla. Ve y tráeme todas las notas que has tomado de los clientes, excepto las de aquellos que te han contado sus historias. Deseo ver a cuánta gente he tratado desde que estás aquí. Se levantó y fuimos juntas hasta la puerta. Tráelas todas al patio. Quiero que me ayude Candelaria, añadió. Tardé 1 hora en recoger todo el material, exceptuando mi diario. Lo llevé al patio en donde ya me aguardaban doña Mercedes y Candelaria. ¿Eso es todo?, preguntó doña Mercedes, observando los paquetes de notas que deposité en el suelo delante de ella. Sin aguardar mi respuesta, ordenó a Candelaria que amontonase los papeles y los índices junto al bidón que se encontraba en un extremo del patio. En cuanto lo hubo hecho así, Candelaria acudió a sentarse a la esterilla a mi lado. Miramos a doña Mercedes, que de nuevo se había tendido en la hamaca. Ya te he dicho que te encuentras aquí bajo los auspicios del espíritu de mi antepasada, me dijo doña Mercedes. Desde anoche eres una médium escogida por su espíritu, y como tal, no debes conservar documentos que traten de curaciones. Esta sola idea es espantosa. Se levantó de la hamaca y fue hacia donde se encontraban mis notas. En aquel momento no comprendí lo que se proponía. Rompió con un cuchillo las cuerdas que la sujetaban y echó los papeles a puñados en el interior del bidón mientras yo contemplaba como hipnotizada cómo se convertían en humo. Hasta entonces no me había dado cuenta de que dentro del bidón estaba encendido un fuego. Me precipité tratando de salvar parte de mi obra. Las palabras de Candelaria me paralizaron. Si haces eso, tendrás que marcharte ahora mismo. Sonrió y dio un golpecito en la estera, invitándome a sentarme a su lado. En aquel instante comprendí que no podía hacer nada. Tras una jornada agotadora de trabajo, doña Mercedes se durmió profundamente en su silla. La estuve observando un rato pensando que también me hubiera gustado relajarme con tanta facilidad, y guardé silenciosamente en la vitrina las distintas botellas, jarros y cajas. Cuando pasaba de puntillas por su lado para salir de la habitación, abrió repentinamente los ojos. Volvió con lentitud la cabeza y estuvo escuchando, dilatando las ventanillas de su nariz como si olfatease algo. Casi me había olvidado, dijo. Hazle pasar ahora mismo. No hay nadie, repuse absolutamente convencida.
Ella levantó las manos con aire impotente. «Haz lo que te digo», dijo con suavidad. Salí de la habitación convencida de que en aquella ocasión se había equivocado. Casi había oscurecido y no se veía a nadie. Con una sonrisa de triunfo estaba a punto de regresar cuando oí una tosecilla. Como si las palabras de doña Mercedes hubieran provocado su aparición, de entre las sombras del pasillo surgió un hombre pulcramente vestido. Sus piernas eran desproporcionadamente largas, en contraste con sus hombros que parecían pequeños y frágiles bajo la negra americana. Vaciló un instante y luego levantó un racimo de cocos a modo de saludo. En la otra mano llevaba un machete rudimentario. ¿Está Mercedes Peralta?, preguntó con voz áspera y profunda, salpicada de una tos violenta. Le está esperando, respondí apartando las cortinas para dejarle paso. Sus cabellos eran cortos, fuertes y rizados, y tenía el entrecejo profundamente arrugado. Su moreno y anguloso rostro rezumaba una inflexible dureza que confirmaba la feroz e implacable expresión de sus ojos. Tan solo las comisuras de su boca bien formadas sugerían cierta dulzura. Pareció indeciso un momento. Luego, una débil sonrisa se extendió lentamente por su rostro mientras se aproximaba a doña Mercedes. Dejó caer los cocos en el suelo y, ajustándose los pantalones a las rodillas, se puso de cuclillas junto a su silla. Escogió el coco de mayor tamaño y con 3 expertos cortes de su machete le quitó la parte superior. «Son tal como le gustan», dijo, «suaves y muy dulces». Doña Mercedes se llevó la fruta a los labios y entre ruidosos sorbos estuvo elogiando la dulzura de la leche. «Córtame un trozo», pidió devolviéndole el coco. De un solo golpe partió el coco por la mitad y seguidamente desprendió con la punta del machete la suave y gelatinosa pulpa. «Prepara la otra parte para la misigua», dijo doña Mercedes. El hombre me dirigió una larga y firme mirada, y sin decir palabra soltó la pulpa del coco restante con idéntico cuidado y me lo tendió. Le di las gracias. «¿Qué te trae hoy por aquí?», preguntó doña Mercedes, rompiendo el incómodo silencio. «¿Necesitas mi ayuda?». «Sí», respondió sacando un paquete de cigarrillos del bolsillo y encendiendo uno de ellos. Inhaló profundamente y guardó el paquete en el bolsillo. «El espíritu está perfectamente. Se trata de esta condenada tos que ha empeorado y no me deja dormir». La mujer le invitó a sentarse, no frente a ella donde solían situarse sus pacientes, sino en la silla próxima al altar. Encendió 3 velas a la Virgen y casualmente se interesó por la plantación de cocos que poseía en algún lugar de la costa. Se volvió lentamente y la miró a los ojos. Ella hizo un ademán quitando importancia. «Esta misigua me ayuda con mis pacientes», le dijo. «Puedes hablar como si no estuviera presente». Su mirada se cruzó con la mía un instante. «Me llamo Benito Santos», dijo, y se dirigió nuevamente a doña Mercedes. «Ella también tendrá algún nombre». «Dice llamarse Florinda», repuso doña Mercedes sin darme tiempo a responder. «Pero la llamo Musigua». Le miró fijamente y se situó detrás de él. Con movimientos lentos le estuvo dando un ungüento en el pecho y los hombros durante casi media hora. «Benito Santos es un hombre poderoso», dijo volviéndose hacia mí. «Viene a verme de vez en cuando para remediar un dolor de cabeza, un resfriado o la tos,
y le curo en 5 sesiones. Utilizo un ungüento especial y una oración muy expresiva dirigida al espíritu del mar. Siguió masajeándole durante mucho rato. ¿Ha desaparecido el mal de cabeza?, preguntó apoyando sus manos en los hombros de Benito. Él no pareció oír la pregunta. Miraba sin ver las titilantes velas. Comenzó a hablar del mar y de lo siniestro que era al amanecer, cuando el sol se levanta de las aguas oscuras y sin brillo. Con un murmullo monótono, casi como si se encontrase en trance, aludió a las excursiones que realizaba cada mediodía por el mar. No sabía nadar, solo se mantenía a flote. Los pelícanos vuelan en círculo a mi alrededor, dijo. A veces descienden a muy escasa altura y me miran directamente a los ojos. Estoy seguro de que quieren saber si se me agotan las fuerzas. Permaneció silencioso largo rato con la cabeza inclinada. Luego su voz se desdibujó en un murmullo aún más reducido que resultaba difícil de comprender. Al oscurecer, cuando el sol se oculta tras las lejanas montañas y la luz ya no alcanza las aguas, oigo la voz del mar diciéndome que algún día morirá. Pero mientras vive, es implacable. Entonces sé que lo amo. Mercedes Peralta presionó las palmas de sus manos en las sienes del hombre, extendiendo los dedos por la cabeza. Benito es un hombre que ha superado la sensación de culpabilidad. Es viejo y está cansado, pero incluso ahora es implacable, como el mar. Benito acudió a ver a doña Mercedes durante 5 días consecutivos. Al concluir cada sesión, ella siempre le pedía que me contase su historia. Benito jamás respondía y me ignoraba por completo. Por fin, el último día se volvió bruscamente hacia mí y me preguntó: ¿Es suyo ese jeep que está en la calle? Y sin darme tiempo a responder añadió: Lléveme a la plantación de cocos, por favor. Fuimos en silencio. Poco antes de llegar a la costa, le aseguré que no tenía por qué acceder a la petición de doña Mercedes. Movió la cabeza categóricamente. Todo cuanto ella me pide es sagrado para mí, dijo con sequedad. Lo que sucede es que no sé qué decir ni cómo hacerlo. Con el pretexto de recoger cocos para doña Mercedes, hice muchas visitas a Benito. Hablamos largamente, pero nunca me alentaba. Me miraba de forma desafiante hasta que yo desviaba mis ojos. Dejó muy claro que solo me confiaría su historia, porque doña Mercedes se lo había pedido. Indudablemente, como ella lo había descrito, era un hombre duro e implacable. Haciendo firmemente el machete, Benito Santos permanecía inmóvil bajo el ardiente sol de mediodía que le había quemado la espalda, embarada tras cortar la caña durante toda una semana. Echó hacia atrás el ala de su sombrero para refrescarse la frente y siguió con la mirada al grupo de hombres de aspecto cansado que cruzaban los campos ya segados de caña, camino a sus hogares. Durante el último día y la noche anterior, los hombres habían trabajado sin descanso. Como él, ninguno tendría trabajo al que acudir el lunes. Había sido la última cosecha de azúcar antes de que se presentasen los tractores para alisar y parcelar el terreno. El propietario de aquellos campos había resistido más que ninguno, pero por último, como los demás plantadores de la zona, se había visto obligado a vender sus propiedades a una firma urbanizadora de Caracas. El valle se había convertido en un centro industrial. Alemanes y norteamericanos se disponían a construir laboratorios farmacéuticos.
Los italianos no solo levantarían una fábrica de calzado, sino que pensaban traer de Italia a sus propios trabajadores. ¡Malditos extranjeros!, exclamó Benito escupiendo en el suelo. No sabía leer ni escribir, y carecía de cualquier otra habilidad que no fuese recoger la caña de azúcar y manejar el machete. Arrastrando la larga hoja por el suelo, se encaminó al patio de la hacienda, dirigiéndose a un pequeño bungalú donde tenía sus oficinas el capataz. Un grupo de hombres, algunos de pie y otros sentados a la sombra del amplio tejadillo del edificio, le miraron con recelo cuando entraba en la oficina. «¿Qué quieres?», le preguntó el hombrecillo barrigudo que estaba sentado tras una mesa metálica de color gris. «Ya has cobrado, ¿no es así?», añadió con impaciencia, enjugándose el sudor del cuello con un pañuelo blanco pulcramente doblado. Benito asintió. Era hombre taciturno y arisco. Le resultaba difícil hablar y pedir favores. «He oído decir que han transportado caña de azúcar a una factoría del pueblo vecino», balbuceó fijando sus ojos en el fuerte cuello del capataz que asomaba bajo su camisa almidonada. «Alguna vez he trabajado en las factorías de los alrededores. Quisiera saber si puede contratarme para trabajar allí». El capataz se recostó en la silla y miró a Benito entornando los ojos. «Tú vives por aquí, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir al pueblo próximo que está a 22 kilómetros de distancia?» «En autobús», murmuró Benito con expresión furtiva. «Autobús», rió despectivamente el capataz acariciándose el cuidado bigotillo. «Sabes muy bien que el autobús solo sale cuando está lleno. No llegarías nunca antes de mediodía». «Lo conseguiré», aseguró Benito desesperado. «Si me da ese trabajo me arreglaré como sea, se lo ruego». «Escucha», dijo el capataz. «Contraté a todos cuantos pudieran cortar caña de azúcar sin tener en cuenta su edad ni experiencia, porque tenía que cumplir un plazo, e hice constar claramente a todos ellos que era un contrato de 6 días. En la factoría ya tenemos la gente necesaria». Se puso a revolver los papeles que tenía sobre la mesa. «No me hagas perder el tiempo, tengo mucho trabajo». Benito salió al patio y procuró no pisar el césped que crecía entre las piedras. La factoría en el extremo opuesto del patio parecía abandonada, aunque había estado en funcionamiento hasta hacía pocos días. Sabía que en el valle nunca volvería a verse una fábrica. Le sobresaltó el ruido de la bocina del camión. Saltó rápidamente a un lado haciendo señas con la mano para que lo llevaran al pueblo. El camión pasó de largo envolviéndole en una nube de polvo. «Tendrás que ir andando, Benito», le gritó alguien desde el vehículo. Mucho después de que el polvo se hubo asentado, aún seguía oyendo los gritos y risas de los obreros que viajaban en el camión. Curvó ligeramente los dedos en la empuñadura del machete. Poco a poco se relajó. Se echó el sombrero sobre la frente para resguardarse los ojos del resplandor del sol. Benito no siguió la carretera principal que conducía al pueblo, sino que atravesó los desiertos campos hasta llegar a un estrecho sendero que conducía a la parte sur, donde los sábados se instalaba un mercado al aire libre. Iba más despacio que de costumbre. Advirtió que tenía agujereada la suela del zapato y que llevaba suelta la del otro que levantaba el polvo del suelo delante de él. De vez en cuando descansaba a la sombra de los mangos que crecían a ambos lados del camino, para aliviar momentáneamente el calor que sentía,
y observaba abstraído la fugaz línea verdosa de los lagartos que corrían entre los matorrales. Cuando llegó era más de mediodía. El mercado estaba lleno de gente. Vendedores con voz enronquecida pregonaban sus mercancías con igual entusiasmo que habían desplegado a primera hora de la mañana. Los clientes, en su mayoría mujeres, regateaban descaradamente. Benito pasó junto a los puestos de los granjeros portugueses, donde se amontonaban confusamente verduras algo ajadas. Después siguió por las paradas de carne y pescado seco, donde pululaban enjambres de moscas, y los perros aguardaban con infinita paciencia a que cayese al suelo algún trozo de carne. Sonrió viendo cómo los niños que despachaban la fruta entregaban en bolsas de papel los productos podridos en lugar de permitir que los clientes escogieran la mercancía exhibida. Manoseó el dinero que llevaba en el bolsillo y que representaba la paga de 6 días, y se preguntó si compraría entonces o más tarde comida para su mujer Altagracia y su hijito. Decidió que lo haría más tarde. Siempre existía la posibilidad de conseguir mejores precios si regateaba a los comerciantes cuando estuvieran a punto de recoger los tenderetes. «Compra ahora que tienes dinero, Benito», gritó una anciana que lo conocía. «Las habichuelas y el arroz no serán más baratas después». «Solo las mujeres esperan las gangas de la tarde», se mofó un vendedor haciendo gestos obscenos con un llantén. Observó los rostros sonrientes de los buhoneros tibaneses que se encontraban tras sus vistosas paradas, pregonando vestidos económicos, joyas de fantasía y perfumes. La ira le había hinchado las venas de las sienes y entumecido los músculos del cuello. No podía olvidar el humillante incidente vivido en las oficinas del capataz. En sus oídos seguían sonando las burlonas carcajadas de los trabajadores que viajaban en el camión. Acarició pensativo el machete que en sus manos era tan ligero como una navaja. Con enorme esfuerzo dio la vuelta y se marchó. Un frío sudor bañaba su cuerpo. Tenía la boca seca. Sintió un hormigueo en el estómago que no era consecuencia del hambre. Decidió que se tomaría una copa de ron. No podía esperar a llegar a su casa. Necesitaba el ron para disipar su ira, su melancolía y su abatimiento. Se dirigió resueltamente hacia la entrada principal del mercado, en donde aguardaban los camiones y los animales de carga en los que transportarían los productos que no se hubieran vendido. Cruzó la calle, entró en el oscuro almacén de la esquina y compró 3 pintas de ron barato. Se sentó a la sombra de un árbol frente a los camiones y los asnos. No quería perderse el momento en que los vendedores recogían sus mercancías. Suspirando satisfecho, se recostó en el trono. Se quitó el sombrero y se limpió con la manga el sudor y el polvo de su demacrado rostro. Abrió cuidadosamente una de las botellas y apuró de un solo trago la primera pinta. Poco a poco el ron le alivió la tensión del estómago y el dolor de la espalda y las piernas. Sonrió invadido de una indefinible sensación de bienestar. Pensó que era mejor estar allí sentado bebiendo ron que ir a casa y oír las incesantes quejas de Altagracia. Le costaba mucho irritarse, pero aquel día ya había tenido que soportar demasiado. Con los ojos entornados, estuvo observando a la gente que se reunía en un círculo junto a la entrada del mercado. Eran los mismos que acudían todos los sábados por la tarde desde las aldeas próximas para apostar en las peleas de gallos. Su mirada soñolienta se detuvo en 2 hombres que estaban sentados frente a él debajo de un árbol. Aunque no le interesaban gran cosa aquel tipo de peleas,
Le llamaron la atención los dos gallos que los hombres tenían en las manos y que se revolvían enérgicamente estirando las patas. Con extraña suavidad, los hombres encrespaban las alas de las aves y las atizaban después entre sí para estimularlas. «Es un animal magnífico», comentó Benito al hombre que sostenía el gallo negro de plumas veteadas de oro. «Desde luego que lo es», convino su interlocutor rápidamente. «Peleará en el último encuentro de esta tarde. Los mejores se reservan para el final», añadió orgulloso acariciando las plumas del ave. «Tendrías que apostar por él. Hoy va a ganar». «¿Estás seguro?», preguntó distraídamente Benito, sacando otras botellas de la bolsa. Echó un largo trago y estuvo dando vueltas entre la multitud excitada que se sentaba alrededor de una cancha de arena. Le dejaron sitio sin mirarle, fija la atención en el centro del reñidero, donde se enfrentaban dos gallos en combate mortal. «Apuesten, señores, por favor», gritó un hombre acallando por un instante a la multitud. «Apuesten para el último encuentro, por la mejor pelea». Los hombres cambiaron con avidez sus arrugados billetes por las notas de colores que simbolizaban el importe de sus apuestas. «¿Estás seguro de que tu gallo ganará hoy?», preguntó Benito al propietario del ave que tenía las motas doradas. «Naturalmente», exclamó el hombre lleno de entusiasmo, besando la cresta del ave. «¿Te da miedo apostar, Benito?», preguntó uno de los trabajadores que había estado cortando leña con él aquella semana. «Será mejor que compres comida para tu vieja si no quieres tener problemas esta noche», concluyó burlonamente. Benito escogió su apuesta y sin vacilar arriesgó el resto de su jornal en el gallo de plumas veteadas de oro, seguro de duplicar su dinero. No solo se aprovisionaría de habichuelas y arroz, sino también de carne y ron. Incluso tendría bastante dinero para comprarle a su hijo los primeros zapatos. Tan excitado como el resto de los espectadores, Benito se sumó a aquellos que voceaban su aprobación a la vista de los gallos que se exponían sobre sus cabezas. Los dueños de las aves chuparon los afilados y mortíferos espolones de los gallos para demostrar que no estaban envenenados. Murmuraron dulces epítetos a las aves y con una señal de árbitro los echaron al centro del reñidero. Los combatientes se contemplaron con fiereza, pero se negaron a enfrentarse. La multitud gritó y pusieron una jaula de mimbres sobre los animales. Los espectadores incitaban a los gallos a emprender el ataque, y estos temblaban de ira y desplegaban su plumaje bajo los cuellos afeitados e inyectados en sangre. Retiraron la jaula. Los gallos saltaron uno contra otro, evitando hábilmente los picotazos y aletazos. Pero en breve se enzarzaron en un mortal batir de alas, atacando con cabezas y patas en una explosión de furia. Las plumas del gallo blanco enrojecieron con la sangre de sus propias heridas y del profundo corte que había abierto en el cuello de su contrincante. Benito oraba silenciosamente por el ave a favor de la que había apostado. A una señal del árbitro, los encrespados y agitados gallos fueron retirados de la cancha. Con creciente ansiedad, Benito observó que el propietario del gallo negro soplaba sus heridas al tiempo que le hablaba con dulzura, acariciándole y mimándole. El árbitro dio la orden de reanudar la pelea y los gallos fueron arrojados nuevamente al centro del círculo. El ave de plumas blancas emprendió el ataque dirigiendo a un acertado envite y hundiendo sus espolones en el cuello de su adversario. Su canto triunfal conmovió el silencio del público, al tiempo que el gallo de plumas veteadas en oro caía muerto.
Benito Santos sonrió amargamente y luego se echó a reír con una mueca que trataba de encubrir sus lágrimas. Por lo menos me queda el ron, murmuró apurando el resto de la segunda botella. Con dedos temblorosos se secó la barbilla. Se apartó de la multitud y se dirigió hacia las colinas. Los desolados cañaverales que se extendían interminablemente ante sus ojos brillaban bajo la luz del atardecer. El polvo dorado de la carretera que levantaban sus zapatos formaba una fina capa dorada en sus manos y brazos. Ascendió lentamente por una escarpada colina. Cuando aparecía un árbol en su camino, cruzaba la carretera y se refugiaba a su sombra. Abrió la última botella de ron y echó un largo trago. No deseaba ver a su esposa. No podría soportar su acusadora mirada. Hojeó las colinas que le rodeaban y posó su mirada en las verdes laderas del otro lado de la carretera, donde tenía su granja un general que ocupaba un alto cargo en el gobierno. Benito tomó otro trago. El ron ingerido le inundó de una vaga esperanza. Quizá podría conseguir algún trabajo en la finca del general. Podía cortar el césped, regar los campos de alfalfa que cultivaba especialmente para los caballos. Diablos, era un hombre hábil. Cortaba caña expertamente y la caña no se diferenciaba gran cosa de la alfalfa. Incluso podría pedir un anticipo. No mucho, solo lo suficiente para comprar un poco de arroz y habichuelas. Descendió la colina casi corriendo y seguidamente tomó la carretera recién asfaltada que conducía a la granja del general. Estaba tan excitado ante la posibilidad de conseguir trabajo que no advirtió la presencia de dos soldados que custodiaban la entrada. ¿A dónde piensas ir?, exclamó uno de ellos, interrumpiéndole el paso y señalando con su rifle un letrero que aparecía en la carretera. ¿No sabes leer? Está prohibida la entrada. Es una propiedad privada. Benito estaba tan agitado que la garganta le dolía cuando respiraba. Miró a uno y otro soldado, y luego se dirigió al segundo que se apoyaba contra una piedra que estaba junto al letrero y que parecía mayor y más amable. Necesito trabajar desesperadamente, murmuró. El soldado movió silencioso la cabeza, fijando sus ojos en los negros y fuertes cabellos que asomaban por su viejo sombrero de paja, en los pantalones caqui que llevaba enrollados y en la camisa que se adhería a su sudoroso y recio tórax. Aquí no hay trabajo, dijo en tono compasivo. Por esta zona no hay nadie que pueda contratar tus servicios. Alguien debe cuidar de los caballos, insistió Benito. Podría ayudarle, aunque solo fuera un par de horas diarias. Los guardias se miraron. Después se encogieron de hombros y rieron maliciosos. Pregúntale al alemán que cuida las cuadras, dijo el hombre que parecía más joven. Él podrá ayudarte. Por un momento Benito se preguntó de qué se reirían los soldados, pero se sentía demasiado reconocido para preocuparse por ello. Temiendo que pudieran cambiar de opinión y obligarle a marcharse, se precipitó por el camino que se adentraba en la finca. Se detuvo bruscamente frente a la casa del general. Indeciso, estuvo contemplando el edificio de 2 plantas pintado de blanco, con una larga galería que se apoyaba en columnas macizas. En lugar de llamar, avanzó de puntillas hacia una de las ventanas del piso inferior. Estaba abierta y la brisa agitaba suavemente la cortina de gasa. Sintió deseos de echar una mirada para ver cómo era por dentro. Había oído decir que estaba lujosamente decorada con muebles traídos de Europa.
¿Qué estás haciendo?, exclamó una voz fuerte con acento extranjero. Benito se sobresaltó y estuvo a punto de caérsele la botella de ron que llevaba en la mano. Se volvió encontrándose con un hombre alto y delgado de mediana edad, de cabellos rubios y muy cortos. Supuso que se trataría del alemán al que le habían enviado los soldados. El hombre le miraba con impaciencia, y sus ojos eran de color del cielo y brillaban fieramente bajo su fruncido entrecejo. ¿Tiene algún trabajo para mí?, preguntó Benito. De lo que sea. El hombre se le acercó y le miró amenazador. ¿Cómo te has atrevido a entrar aquí borracho?, escupió con frío desprecio. Márchate de aquí antes de que lance los perros contra ti. Benito se sintió inseguro. Parpadeó nerviosamente. Le trataban como a un mendigo. Siempre había odiado pedir favores. Trabajaba lo mejor que sabía. Le costaba trabajo expresarse. Aunque solo sea por un par de horas. Tendió la mano para que el hombre pudiera ver sus cicatrices y callos. Soy un buen trabajador. Sé cortar caña, podría cuidar el césped para los caballos. Lárgate de aquí, gritó el alemán. Estás borracho. Benito Santos anduvo lentamente arrastrando la punta del machete por el suelo. La carretera que se extendía ante sus ojos le parecía más larga que nunca, como si se prolongara intencionadamente para demostrar su llegada a casa. Le hubiera gustado poder hablar con alguien. El monótono zumbido de los insectos le hacía sentirse aún más solo. Atravesó el seco torrente que conducía a su casa. Al llegar allí se detuvo un instante en la puerta, aspirando profundamente el aire del anochecer, esperando que la suave brisa refrescase su acalorado rostro. Tuvo que agacharse para entrar en la choza. No tenía ventanas, solo una abertura enfrente y otra en la parte posterior que se cerraban por la noche con un trozo de cartón apoyado con un palo. En el interior el calor era sofocante. Le irritó el ruido de las cuerdas de la hamaca que frotaban contra la madera y la desigual respiración de Altagracia. Sabía que estaría furiosa. Se volvió a mirar a su hijo que dormía en el suelo. Estaba cubierto de andrajos que apenas le tapaban el pecho. No podía recordar si tenía 2 o 3 años. Altagracia se levantó de la hamaca y fijó sus ojos en la bolsa que llevaba en la mano. Se plantó ante él y exigió con voz áspera y chillona. ¿Dónde está la comida, Benito? El mercado ya estaba cerrado cuando pasé por allí, murmuró yendo hacia el camastro que estaba en un rincón de la choza, mientras sostenía fuertemente la bolsa de papel. Seguramente aún te quedarán algunas habichuelas y un poco de arroz. Sabes perfectamente que no queda nada, dijo Altagracia tratando de asir la bolsa de papel. Seguro que sí has tenido tiempo de emborracharte. Su rostro de piel amarillenta y flácida estaba sofocado. Sus hundidos ojos, normalmente inexpresivos, brillaban de ira y desesperación. El corazón le latía aceleradamente. No tenía por qué darle ninguna explicación a ella. No tenía que justificarse. «Cállate, mujer», vociferó. Levantó la botella y apuró el resto del ron sin respirar. «Me he pasado toda la noche cortando caña. Estoy agotado». Echó la botella vacía por la abertura de la choza. «Ahora deseo paz y tranquilidad. No voy a permitir que me grites. Coge el niño e iros al diablo». Altagracia le asió el brazo sin darle tiempo a echarse en el camastro. «Dame el dinero, yo misma compraré la comida.
El niño tiene que comer. Le metió la mano en el bolsillo. ¿No hay dinero?, preguntó con expresión aturdida sin comprender. ¿Acaso no te han pagado? No puedes haberte gastado la paga de 6 días en ron. Vociferando obscenidades, le tiró de los cabellos y le golpeó el pecho y la dolorida espalda con los puños. Se sentía embriagado, pero no por el ron, sino por la ira y la desesperación. Vio su aterrada expresión mientras levantaba el machete. Su grito retumbó por los aires. Después imperó el silencio. Contempló el cuerpo caído en el suelo, la enmarañada cabellera empapada en sangre. Sintió que alguien le tiraba de los pantalones. El pequeño se asía a sus piernas con tanta fuerza como si nunca fuese a dejarle en libertad. Poseído por un terror irracional, trató de desprenderse de él, pero el niño no le soltaba. Sus ojos eran como los de su madre, negros y profundos, y le miraban con igual expresión acusadora. Comenzaron a latirle las sienes ante la fijeza de aquella mirada. Una vez más, alzó el machete con furia cegadora. Jamás había sentido una sensación tan desoladora. Tampoco se había sentido nunca tan despejado. Por un instante, sintió como si tuviera otra vida, más llena de significado y con horizontes más amplios, y que estuviera contemplando la pesadilla en que se había convertido su existencia. Después, con mayor seguridad que nunca, empapó algunos harapos en una lata de petróleo casi vacía y prendió fuego a la choza. Corrió cuanto pudo hasta que por fin se detuvo y contempló inmóvil los campos desiertos que se extendían al pie de las colinas y las montañas que se levantaban en la distancia. Al amanecer, aquellas montañas tenían el color de la esperanza. Detrás de ellas se encontraba el mar. Nunca lo había visto, solo había oído decir que era inmenso. Benito Santos aguardó hasta que las montañas, las colinas y los árboles se convirtieran en sombras como los recuerdos de su infancia. Le pareció que nuevamente caminaba por las calles estrechas de su pueblo, cogido de la mano de su madre, mezclándose entre la multitud de fieles que seguían alguna procesión al caer la noche iluminándose con velas parpadeantes entre la oscuridad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oró. Su voz se perdió entre el murmullo del viento y los miles de sonidos que envolvían las colinas. Se estremeció de temor y emprendió de nuevo una veloz huida. Corrió hasta que no pudo respirar. Se sentía como si se hundiera en el blando suelo, como si la tierra le estuviera tragando, consolándose con su negrura. Y comprendió que aquel era el último día de su inútil existencia, que por fin había muerto. Abrió los ojos al escuchar un lamento femenino. Era la brisa nocturna que agitaba las hojas que le rodeaban. Hubiera deseado permanecer para siempre entre las sombras, pero sabía que no serían tan fáciles las cosas para él. Se levantó, recogió su machete y se dirigió hacia la carretera que conducía a las montañas. Una clara luz descendía del cielo y se extendía a su alrededor, proyectando su sombra. Aquella luz hacía más tenue el aire y le facilitaba la respiración. No tenía a dónde ir, nada que esperar. Tampoco experimentaba ninguna emoción, solo la vaga sensación, una esperanza indefinida de que podría ver el mar. Ya es hora de que te vayas,
dijo Candelaria. No deberías trabajar los domingos. Y desconectó mi grabadora. En aquel instante doña Mercedes entró en la cocina. Al verme vestida todavía con albornoz, frunció el entrecejo. ¿Por qué no estás preparada?, me preguntó. Yo sé por qué, respondió Candelaria con singular dulzura y un brillo divertido en la mirada. No quiere ir a recoger los cocos de Benito. Le tiene miedo. Sin darme tiempo a negar su acusación, salió de la habitación. ¿Es cierto eso, Miss Siwa?, preguntó doña Mercedes sirviéndose una taza de café. No había advertido que abrigara sentimientos de hostilidad hacia él. Le aseguré que no era así. Sin embargo, no podía dejar de considerar abominable lo que aquel hombre había hecho con su esposa y su hijo. Su historia no tiene nada que ver con la justicia o la moral, me interrumpió. Es la experiencia de un hombre violento y desesperado. Protesté diciéndole que consideraba que él tan solo había procurado por sí mismo. Me referí casi histéricamente a la desesperación y el abandono que se sometía a las mujeres y a los niños. Basta, Miss Siwa, me interrumpió, clavándome el dedo en el pecho cerca de la clavícula, como si me estuviera empujando con una punta de acero. No te dejes guiar por un falso sentido del orden. No te comportes como una musiwa que viene de un país extranjero para encontrar imperfecciones, como esas personas que se sentirían ofendidas por el comportamiento de un hombre como Benito Santos, y pierdas de vista lo que trato de enseñarte. Mi deseo es situarte a la sombra de las personas que he escogido para que te narren sus historias. La historia del último día de la existencia inútil de Benito Santos compendía toda su vida. Le pedí que te la contase con todos los detalles que pudiera recordar, y también te he enviado para que veas por ti misma su bosque de cocoteros junto al mar, para que puedas comprobar qué giro dio la rueda de la fortuna. Me resultaba difícil explicar mis sentimientos a doña Mercedes sin darle la sensación de que moralizaba. No quería hacerlo, pero no podía evitarlo. Me dirigió una sonrisa comprensiva. El valor de su historia, me dijo de repente, es que sin ninguna preparación estableció un vínculo y logró poner en movimiento la rueda de la fortuna. Las brujas dicen que a veces un simple acto establece ese vínculo. Doña Mercedes se levantó de la silla que ocupaba y, cogiéndose firmemente de mi brazo, salió de la cocina y se encaminó hacia su habitación. Al llegar a la puerta se detuvo y me miró. Benito Santos mató a su mujer y a su hijo, y ese acto movió la rueda de la fortuna. Pero lo que le impuso a llegar a donde ahora se encuentra junto al mar fue su deseo de verlo. Como él mismo debió de explicarte, era un deseo vago, y sin embargo, lo único que tenía tras haber cometido un acto tan violento y decisivo. De modo que ese deseo se apoderó de él y le impulsó. Esa es la razón de que haya seguido fiel al deseo que le salvó. Tiene que amar al mar y acude a verme para que pueda ayudarle a mantener constantemente semejante proceder. Y sabes muy bien que esto puede lograrse. Establecemos nuestro propio vínculo con un simple acto. No tiene por qué ser algo tan violento y desesperado como en el caso de Benito Santos, pero sí debe ser definitivo.
Si el acto está seguido de un deseo imperioso, a veces, como en el caso de Benito, puede apartarnos de la moralidad.